Como hemos manifestado antes, el problema en sí no ha sido la deuda política como tal, porque es una forma de financiamiento público que no solo es en nuestro país, sino en muchos países. El problema es en qué se está usando o en qué se ha usado la deuda política. Porque lo que sí estamos viendo de los partidos políticos, hablando de los tradicionales, hablando de los que han estado en gobierno y están en gobierno, es que no son transparentes y han recibido millones. Por ejemplo, en las elecciones para hoy, 2024, ya recibieron la deuda política Arena, Nuevas Ideas, Gana y los demás partidos. En el caso de Vamos, no hemos recibido la deuda política porque ni la hemos pedido. Y quiero dejar eso claro porque allí andan hablando unos y otros acerca de ese tema. Lo que se debería hacer es, lo he dicho antes, regularlo con rigidez. ¿Por qué? Porque al final se trata de evitar corrupción, se trata de evitar intereses. ¿Quién va a financiar? ¿Por qué lo hace? Si no son transparentes en lo público, ¿cómo pretendemos que van a ser transparentes con lo privado? La Corte de Cuentas debería auditar todo el tema de la deuda política. ¿Lo han hecho? La verdad no lo sabemos, ¿verdad? Entonces necesitamos que eso se regule con rigidez y que aquellos que hoy piden que se elimine, que sean los primeros en dar cuentas, que sean los primeros en decir en qué se han gastado millones de dólares del dinero público de la gente. Se requiere entonces una reforma constitucional que va antes, que se ratifique el aval al 248 o esperar una nueva legislatura. Debería ir según los pasos que ya se hicieron, ¿no? De las reformas que ha hecho el oficialismo, pero atentos. Esta no debería ser la excusa para abrir esa puerta hacia la reforma constitucional. No debería ser un tema de la deuda política solo por decir no tenemos la excusa para hacerlo. Claro que la Constitución puede mejorar, pero nos da terror no saber cuáles son esas reformas. Unas cosas son las que nos mandaron allá por 2021, pero a estas alturas no sabemos cuáles son las intenciones en realidad de querer tocar nuestra Carta Magna, la cual debería ser consultada, pero sobre todo debería más ponerle candados al poder y más libertades al soberano que es el pueblo salvadoreño. Bueno, ya funcionarios del Ejecutivo y ya personas de otros países ya advierten de que en El Salvador se recibiría a inmigrantes de otros países. ¿Debiera pasar por esa asamblea legislativa algún acuerdo o algún tratado para que sean recibidos? Porque son personas que no tienen ningún cargo judicial en nuestra jurisprudencia. Es lamentable que esta legislatura y la anterior simplemente están obedeciendo y se han vuelto nada más un pasapapeles de capres. Si nosotros tuviéramos una asamblea legislativa que funcionara, estuviera haciendo control a los otros dos órganos de Estado, que es al judicial y que es al ejecutivo. Si ese fuera el caso, estuviera exigiendo explicaciones acerca de eso. ¿Estamos preparados para recibir? Dios mío, si vemos la crisis económica que hay, si vemos todo lo que está pasando, en realidad estamos preparados para ello. Necesitamos explicaciones. ¿Cómo es posible que la presidenta de México está hablando de eso? Que están hablando otros senadores o funcionarios públicos de otros países del tema de nosotros. No viene el tren del Pacífico, sino que viene el tren de Aragua, ¿verdad? Entonces, al final necesitamos transparencia y rendición de cuentas en ese punto. Y es grave. Yo no sé si ustedes se percataron de lo que pasó la plenaria pasada. En la plenaria pasada hubieron disposiciones transitorias para el tema del trabajo a los extranjeros. Si nosotros sabemos que estamos en una crisis económica y que después de la economía, lo que más le preocupa al salvadoreño es el empleo, es el tema del desempleo. Según datos del Banco Central de Reserva, en 2023, que es el último dato que hay, hubieron más de 160,000 desempleados en El Salvador. No es posible que se equipare la mano de obra extranjera a la mano de obra salvadoreña. Entonces estamos a puertas de algo que preocupa más. Si estábamos preocupados por la canasta básica, ahora preocupa más también el tema del empleo aquí en El Salvador.